Buenos días a todos. Este es un nuevo video de Trinchera por la Liberación Nacional. Hoy es sábado 16 de diciembre. Retomamos los videos anteriores que han ido armando un mosaico de diferentes temas. Quiero decir que si insistimos en las cuestiones europeas y sobre todo en las cuestiones del marxismo, es porque ha habido un olvido de nuestras raíces latinoamericanas, de nuestras raíces indoamericanas. Ha habido una europeización, una modernidad creciente en la política argentina, en el peronismo y en los demás partidos. Y por eso me parece que tenemos que ir a las fuentes también, a las fuentes europeas para rebatir algunas cuestiones. Nos obligan entonces a discutir sobre el marxismo porque nos han marxistizado, porque el peronismo se ha marxistizado, porque se ha hecho progresista. Entonces, por eso hemos anticipado algunos grandes temas y hoy quería tratar de reflexionar y mezclándolos o de alguna manera relacionándolos como para hacer una interpretación más general. Digamos primero que en el marxismo, como en todo proceso evolutivo, y pienso mucho en Teilhard de Chardin cuando digo esto, estoy pensando en un libro que me marcó muchísimo, que fue Antropogénesis, donde Teilhard muestra el nivel de la aparición de la humanidad como un momento en la evolución de la vida hacia el punto omega. Pero una cosa que quería traer de Teilhard es esta idea de que en el árbol de la vida, si uno hace cortes sincrónicos, va a encontrar situaciones anteriores a la diversidad que conocemos, donde la diversidad no es tal. O sea, siempre Teilhard está buscando cómo se unen los contrarios, está buscando la profunda unidad de la realidad, y la encuentra en el tronco, no en las ramas. En las ramas es cuando las cosas parece que ya son irreconciliables. Digamos que en el marxismo hubo un tronco, que si hiciéramos allá por la Primera, Segunda Internacional un corte sincrónico, encontraríamos muchos elementos de anarquismo. ¿Por qué? Porque los anarquistas, porque Bakunin, Kropotkin no se habían separado. Entonces el marxismo tenía otros elementos cuando nace a partir de esa realidad de centroeuropea, de la ciudad del capitalismo, de la vieja ciudad anseática o amurallada, en que el hombre va reemplazando la naturaleza por los elementos que él construye, ¿no? El piso, el techo que reemplaza el árbol, cómo se rodea de murallas, cómo crea una ética que le va a dar el protestantismo, cómo crea una técnica. Ética, dice Rodolfo Kusch, ética en lo religioso, técnica en el taller. Y son las dos partes de una ciudadela en la cual se va generando el capitalismo, ¿no? Y el marxismo va pensando eso y piensa desde allí, pero un poco olvidando la realidad general del campesinado, ¿no? Hay una puesta en escena central, como protagonista central entonces de la ciudad y del proletariado, que sería la contrapartida del capitalista o del patrón capitalista. Bueno, todo esto que en los orígenes viene muy confuso, muy mezclado con otros elementos, a través del leninismo se va a ramificar de una manera en que es muy difícil volver atrás. El leninismo, entonces, y hemos hablado justamente de esos últimos debates entre Vera Sassulich y Carlos Marx, que para nosotros son decisivos, porque ahí Vera Sassulich nosotros decíamos que parecía peronista en el siglo XIX, porque le plantea la realidad de tal manera y le plantea la posibilidad de un camino alternativo propio, independiente, desde la cultura de los pueblos rusos, desde sus instituciones asamblearias campesinas,
se lo plantea así con total honestidad, y Marx se ve obligado a decir que no sabe cuál es el camino, que él en realidad lo pensó para pueblos como Alemania, Inglaterra y Francia, no para Rusia. Y luego entonces Lenin, que aplica mecánicamente aquella realidad eurocéntrica a la antigua Rusia, y bueno, y las consecuencias son las que sabemos. Pero este proceso no se detiene allí, no solamente continúa más tarde en los procesos de la liberación del mundo periférico, del mundo colonial. O sea, este proceso continúa en la propia Europa. En algunas investigaciones, leyendo sobre los orígenes del nacionalsocialismo, a mí me sorprendió ver viejas fotografías, antiquísimas fotografías, de las primeras escuadras, de los primeros grupos nacionalsocialistas, cuyas banderas solamente tenían un instrumento de labranza, sobre campo blanca, en negro, un arado o algún instrumento de aporcar la tierra, de lo que fuere, ¿no? Qué extraño, ¿qué es esto, no? Bueno, y entonces es muy interesante investigar estas cosas, porque es como que el movimiento campesino vuelve, o lo campesino vuelve en la historia a reaparecer a través de diferentes movimientos, así como reaparece en la Guerra Civil Europea, en la Guerra Civil Española, a través de sectores anarquistas, reaparece en los orígenes del nacionalsocialismo, en mi opinión, a través sobre todo de los hermanos Roen. Los hermanos Roen, recordemos, que van a terminar planteando agralizar el agro, es decir, ahí muy fuerte la presencia de lo agrario en el movimiento nacional socialista al principio, porque justamente el marxismo había sido lo otro, se había convertido en lo otro, en lo fabril, en lo proletario, en lo urbano. Entonces hay como una polarización, por lo menos de ciertos símbolos, ¿no? Todo esto, por supuesto, cambia después de la noche de los cuchillos largos, lo asesinan a Roen, el otro hermano se exilia, hay un claro compromiso de Hitler con las grandes corporaciones, y los laboratorios y las fábricas de armamento. Bueno, hay un acentuamiento de la política racista, pero bueno, tenemos que recordar que todo este marco se da en una puja, en un sustracto de puja ideológica en la Europa de la primera posguerra, de la espantosa guerra del 14, que va a conmover hasta los cimientos europeos, y donde se da un debate entre el viejo, en el campo del pensamiento, entre el viejo Marx y Nietzsche. Y esto generalmente lo hemos olvidado. Pero hay muchísima gente está abrevando en Nietzsche, en ese hombre de Nietzsche que se excede, que se hace sobrehumano, excediendo sus límites, que se exige a través de una vida peligrosa, siempre en los límites. Esta cosa terrible, pero que realmente, más allá de que muchos han tratado de olvidarlo, existió, fue una realidad durísima, ¿no? Yo el otro día escuchaba un comentario a propósito del Ara San Juan. El Ara San Juan estuvo 6 años en reparaciones, 6 años. 6 años, y no sobrevivió al primer gran viaje que se propone hacer desde Ushuaia hasta Mar del Plata. Todavía no sabemos por qué no sobrevivió, pero lo importante es que tuvo 6 años. En el mismo periodo, en 6 años, la Alemania nazi, bajo bombardeos y bajo el bloqueo, construyó 1.200 submarinos como el Ara San Juan. Nosotros estuvimos 6 años apenas para repararlo. ¿Qué nos pasa? Que no encontramos una vocación ni un destino, ¿no? Entonces a mí me parece que hay que, sobre todo si uno pretende reencontrar la identidad que perdimos, hay que aprender a reflexionar y entender qué pasó en aquellos años, ¿no? Por qué, más allá de sus errores y de los destinos espantosos a que llegaron algunos pueblos, ¿de dónde sacaron esa fuerza, ¿no?
bueno, el tema en ese entonces, esta presencia campesina que se va expresando donde puede, ¿no? Que se expresaba en el Partido Socialista de la Revolución, que termina exterminando a Lenin, que después se expresa en Ucrania a través de la Magnovina, que está inspirada fundamentalmente en elementos anarquistas, pero que se parece muchísimo a nuestras montoneras. Combaten al ejército rojo, al ejército blanco y al ejército rojo, a caballo, miles de hombres, y resisten durante años. Los dirige Magno, un movimiento heroico como pocos que se registran en la historia, y que también expresa la lucha campesina. Y después, sorprendentemente, las banderas del nacionalsocialismo, esta idea de agraciar el agro y del desarrollo del agro, y sobre el desarrollo del agro recién el desarrollo fabril, bueno, todas estas situaciones que van a ser también parte de un debate sangriento dentro del régimen alemán, dentro del régimen nazi. Y todo esto, bueno, lo traigo a colación, y disculpen, me gusta ir y volver y salir de lo sincrónico de Taylor para caer en el kirchnerismo, ¿no? Aquí en la Argentina nosotros repetidamente hemos escuchado decir a Cristina que había que industrializar la ruralidad. Yo he dicho muchas veces que es una barbaridad, industrializar la ruralidad. Entonces, algunos de estos elementos que estoy contando, y porque Cristina es un cuadro militante y no dice cualquier cosa, cuando dice algo yo creo que sabe de lo que habla, se está encolumnando, se está colocando en una historia muy particular que tiene que ver con el leninismo. Yo creo que más bien con el ladri-leninismo, pero está desechando el otro camino, porque está hablando de industrializar la ruralidad, cuando tendríamos que haber dicho con Rodolfo Kusch ruralizar la ruralidad. El problema de la ruralidad argentina es que ha perdido ruralidad. Y aquí el progresismo lo que intentaba era todo lo contrario. ¿Y por qué Cristina, en esto de industrializar la ruralidad, coincidía tanto con Groboco Patel, con Elstein y con tanta gente que viene del Partido Comunista? Bueno, porque se trataba de un modo de interpretar la modernidad. La modernidad. ¿Por qué? Porque están de acuerdo con la agricultura en escala, porque están de acuerdo en que se vive en la ciudad y no en el campo. O sea, ¿por qué entonces Groboco Patel, Lanata, Cristina, Elstein pueden coincidir en algunos elementos? Bueno, es interesante hacerse preguntas. Es posible, es contradictorio el desarrollo de la vida rural con todo lo que significa, su música, su folclore, sus paisajes, la cosa telúrica de sentirse hijos de la tierra, y todo eso con los desarrollos fabriles. ¿Es contradictorio? Yo creo que no, pero que hay que preguntárselo. ¿Tiene algo que ver todo esto con lo que dice nuestra hermana Silvia Rivera Cusicanqui a propósito de los pueblos originarios? Ella dice, los progresistas los han convencido de que son naciones para que olviden que fueron comunidades. Bueno, lo mismo podríamos decir del peronismo. Estos neoperonistas que nos gobiernan ahora nos han persuadido de que somos partido político, de que somos parlamento, de que somos diputados y senadores, para que olvidemos que alguna vez fuimos barrio, que fuimos familia, que fuimos movimiento, que fuimos sindicatos de base, que fuimos grupos heroicos de la resistencia. Nos han engañado. Entonces hay que tener cuidado cuando nos persuaden los progresistas y nos dicen ellos cuál es nuestra identidad. Por eso criticamos a los dirigentes campesinos que nacen de las cátedras de sociología rural, o los dirigentes piqueteros que nacen de las escuelas de antropología, porque vienen con su contrabando ideológico. Y bueno, esta es la situación. América Latina, para Rodolfo Kusch, la América española, digamos,
fue como un enorme árbol al que los españoles lo troncharon. Lo troncharon, lo cortaron y sobre eso colocaron otro tronco. Pero ¿qué pasa? Que ese tronco se pegó al antiguo, porque las raíces estaban todavía. Las raíces estaban y el nuevo tronco transmite la savia que llega por las viejas raíces. Ese tronco es español fundamentalmente o europeo, pero las raíces son indígenas. Entonces él, 20 años antes del zapatismo, Rodolfo Kusch dijo: los frutos de ese árbol tronchado y reconstruido, los frutos son solapados, porque no llegó la hora de mostrar su propio rostro. O sea, no es la hora de que tengamos nuestra propia identidad, la estamos generando. Entonces, el antifaz o el pasamontaña lo anticipó Rodolfo Kusch. No es para ocultar el rostro que tenemos, como el antifaz italiano de los bailes o de carnaval. No. El pasamontaña o el pañuelo es para anticipar el rostro que aún no tenemos. O sea, no ocultamos un rostro que tenemos, sino que nos tapamos el rostro porque no llegó la hora de mostrar el rostro que todavía no tenemos. Y ese rostro tiene que ser mestizo. Por eso el progresismo nos ha llenado de relatos sobre los pueblos originarios. En un continente que se hizo entre el malón y el fortinero, se hizo con sangre y con pelea, con cautivas de un lado y con chinas que se prostituían del otro. Y se hizo con los napolitanos que vinieron a hacer la zanja de Alsina, y después con todos los tanos que siguieron viniendo, porque no había lugar para los campesinos en Italia. Como me lo dijo un historiador italiano, la generación de tu abuelo o se hacía bandolero o se iba a las Américas. No tuvo otra opción porque se constituyó el Estado sobre la tierra campesina en Italia, en España, y eso fue el capitalismo. Y se vinieron aquí porque no tenían otro lugar donde ir y hicieron pie aquí y se mezclaron. Y se mezclaron con los negros que sobrevivieron a la guerra del Paraguay, que eran muchos, y que desaparecieron porque se mezclaron. Y vinieron de todas partes. Y se mezclaron con los indios y con las indias y con los mestizos y con las mestizas. Y somos eso. Y el progresismo ha tratado de reinterpretarnos como un mosaico, y no lo somos. El intento de ser un mosaico nos ha debilitado de una manera tal que hoy podemos afirmar que ya no tenemos pueblo. Alguna vez fuimos pueblo, hoy no lo somos. Somos una masa de gente que se tiene que diferenciar por el sexo, por el partido político, por el fútbol, por el color de la piel, por el lugar en que vive, por el modo en que vive. Reconstruir el pueblo es una necesidad urgente. Entender las historias de las que venimos, desde América a Europa, porque es una combinación enorme la que se ha dado, muy compleja. Siempre es importante entender, sobre todo ahora que la CGT invita a un pensador como Alexander Dugin y nos confunde hablando de las cosas previas a Yalta, y nos habla del nacional bolcheviquismo y nos habla de cantidad de cosas de las que yo escuché hablar cuando tenía 15 años porque se hablaban en el peronismo y se dejaron de hablar. Porque ahora no solamente nos hemos marxistizado culturalmente, sino que nos hemos desclasado, hemos perdido identidad, nos hemos hecho modernos. Pero antes hablábamos de estas cosas que habla hoy Alexander Dugin y de las que estoy hablando yo una y otra vez en estos videos para tratar de entender de dónde provino el peronismo. Porque hoy posiblemente sea un cadáver insepulto. Porque como el árbol de la vida de Taylor, es muy difícil reconstruir el tronco aquel que era casi paradisíaco, porque los elementos que hoy son contradictorios convivían, y muchos elementos del peronismo se han hecho definitivamente contradictorios. Pero
pero este es un debate a resolver. Empecemos por rescatar la historia, la memoria, lo que fuimos, de dónde venimos, porque si no, no podemos entender ni el zapatismo, ni los miles de chicos neorurales que buscan la naturaleza, ni podemos entender esto del marxismo cultural con que nos hostigan desde los grupos jacobinos y progresistas. A mí me parece que los desafíos están sobre la mesa, con muchas dificultades y con mucha precariedad. Quizá los he estado tratando de plantear como quien tira los dados sobre la mesa a lo largo de los últimos videos. Muchos me dicen que esto aporta. Espero que así sea y espero continuar para esclarecer lo que para todos y también para mí es sumamente complejo y muy angustiante. Gracias.